Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Le ponemos en contexto para el siguiente tema, y es que el diario The Washington Post publicó que la administración del presidente Donald Trump podría comenzar a enviar solicitantes de asilo a Guatemala una vez finalizado el acuerdo migratorio en la presente semana. Para realizar el proyecto, la administración de Trump prometió al menos 47 millones de dólares que se manejarían con la ayuda del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esa es la pregunta que pues ya muchos se empiezan a hacer desde que salió esta nota en The Washington Post. ¿Va a entrar ya en vigencia este acuerdo migratorio? ¿Es eso? ¿Se puede o no? ¿Qué pasa con el tema legal, tanto allá como acá en Guatemala? Para eso hemos invitado acá a Nicolás Birsi, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, y a Iván Pérez, experto en geopolítica. Bienvenidos a las 8:45, vamos. Gracias. No, licenciado, doctor Birsi, ya se finalizó el tema del acuerdo y en qué consiste, pues retomemos otra vez en qué consiste este famoso acuerdo. Bueno, la verdad que no sabemos. Y no se ha finalizado ni en Guatemala ni en Estados Unidos, pero yo creo que eventualmente va a ganar el presidente Trump allá en los Estados Unidos con la Corte Suprema. Trump no ha pasado ninguna ley migratoria. ¿Sí? Está obligado bajo juramento a aplicar las leyes de Estados Unidos. Y lo que esto representa, y él no está ejerciendo poderes que otros ejecutivos no han tomado también. El problema es a raíz de, el tremendo desafío que se hizo públicamente con esto de las caravanas, que desafió puntualmente al presidente Trump, por eso se organizaron. ¿Sí? Con ese fin, tal vez no todos se sumaron con esa causa, pero sí sería muy difícil creer que no fue con esa intención que se organizaron estas caravanas. Y la reacción del presidente de Estados Unidos, cualquier presidente de Estados Unidos, ya estaba cantada. Entonces, se va a oponer. Lo que pasa es que este no es un tema migratorio, es un tema de colapso. El tema aquí es el colapso total del sistema de asilo en Estados Unidos. Colapso total, y es un abuso. O sea, abuso es en base a abuso sistémico y fraude masivo. Entonces, y lo que llevó fue al colapso del sistema de asilo en Estados Unidos, y es insostenible. Yo creo que la nota que nos pasaron del Washington Post hablaba de 1 millón de detenidos en el año que va, que es la mayor cantidad que se ha visto en la frontera desde el 2006. Ahora bien, a propósito que lo menciona el doctor Birsi, hace 1 año exactamente estaba llegando esta primera caravana de migrantes hondureños a Tecunumán, hace 1 año exactamente. Y pues bueno, 1 año después estamos con este tema. Ahora bien, licenciado Pérez, cuando uno ve los resultados de esto, por ejemplo, nos cayó como balde de agua fría que a los salvadoreños les renovan el TPS y a nosotros nos dicen allá les van los refugiados. ¿Cómo entender esto en el contexto también de que se avecina una fuerte campaña presidencial en Estados Unidos, en donde este es el tema natural? Por supuesto, también hay que ver el tema de Salvador, ¿verdad? Que El Salvador es el presidente constitucional el que hizo el trato, y no es ahorita el momento que lo ha hecho, sino que viene trabajando con Estados Unidos el tratado de temporal de trabajo. O sea, ya hay un trabajo ahí del presidente Bukele en el cual ha hecho resultados y ese producto. Nosotros tenemos una transición ahorita todavía de un presidente electo a un presidente constitucional, que todavía hay una ambigüedad ahí de quién va a ser uno dice que sí, otro dice que no, y en fin, no hay una propuesta clara ante Estados Unidos, y ellos dicen, a veces hasta inclusive se pueden ir contradiciendo. Yo diría que hay 3 momentos importantes, igual que las elecciones de Estados Unidos, pero hay 3 momentos en este año. El primero es en enero del 2019, cuando se lanza el programa del protocolo de protección al migrante, ¿verdad? Que es muy específico para eso. Y en julio del 2019 también se lanza un nuevo reglamento del tipo de asilo que se toma en Estados Unidos. No son 1 millón de detenidos, no coincido con él, porque también hay personas que voluntariamente se presentan a las cortes y esos tienen un tratamiento. Es decir,
hay dos tipos de solicitud de asilo, una que se llama afirmativo y otro que se llama defensivo. El afirmativo es que yo voluntariamente paso hacia la frontera, logro pasar y me presento ante el sistema de migración, y el sistema de migración y ciudadanía me da un procedimiento para poder llenar un formulario, etcétera. Y hay otro procedimiento donde está la fuerza fronteriza, en la cual me atrapa o me captura, y eso también tienen otro tratamiento, y ellos también solicitan un asilo. Entonces, ese tema es importante también tomarlo, ¿verdad? Es decir, no es solo una gran cantidad de personas, así que coincido con el doctor en el que hay un colapso dentro de Estados Unidos en el sistema de asilos, pero ese colapso de migración creo que Estados Unidos lo puede dominar. Lo que creo es que el presidente Donald Trump ha exagerado en sus ¿cómo se llama? En sus políticas, ha sido muy agresivo, más bien no exagerado, sino que muy agresivo en sus políticas, y esa agresividad pues ha notado estos resultados, ¿verdad? Yo no creo que todavía vayan a venir ahorita los migrantes, no creo que los traigan porque todavía tienen problemas legales allá, así como nosotros también tenemos problemas legales aquí. Es decir, yo lo que veo aquí en ese procedimiento es que Donald Trump es presidente de Estados Unidos, pero también nosotros guatemaltecos tenemos un presidente guatemalteco que le debemos de exigir, y sabemos que estamos peleando contra una gran potencia, una potencia mundial, pero es decir, también tenemos algunos derechos que podemos exigir, y eso es lo que no ha hecho el Ejecutivo, no ha logrado hacer eso, sino que esos intereses se han llegado a decir, sí, bueno, démosle, ¿verdad? Ese es un aspecto fundamental. Bueno, si me permiten, sí, yo estoy de acuerdo que los guatemaltecos, los centroamericanos, todos tenemos derechos, eh, todos los derechos humanos que se pueden enumerar. Ir ilegalmente a Estados Unidos a vivir y trabajar no es uno de ellos. Así de sencillo. El dato que les di de 1 millón de migrantes que han sido tomados en custodia en la frontera de México viene del Washington Post. No sé si será verídica, pero es lo que se reporta. Y sí Estados Unidos tiene los recursos, ¿sí? tiene recursos para aceptar 5 veces más migrantes, pero la cosa es que no están presupuestados, no están destinados los posts, frontier posts, ¿cómo se dice? Los puestos de migración en la frontera son como los de aquí de Guatemala. No estaban diseñados. Todos coincidimos de que el tema se colapsó. Y antes el sistema de asilo está diseñado para muy poca gente, casos muy excepcionales. Y antes se cruzaba la frontera de manera ilegal y se huía de la migra para llegar a un centro urbano, ir a trabajar y etcétera, y ahí tranquilo. Ahora cruzan la frontera y se entregan de inmediato, ¿sí? Porque ya saben qué es lo que tienen que decir, es un fraude, ¿sí? Y lo dicen, y les abren un expediente, un caso donde tienen que regresar a la corte, no se presentan y ahí se pierden en el sistema en Estados Unidos. Ahora, con el tema de la negociación de Guatemala con Estados Unidos, yo sí creo. Dos cosas. Guatemala también tiene obligaciones para con Estados Unidos, pero también hay cosas que Guatemala puede negociar mejor y pedir más fuerte. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo contigo que este va a ser el tema pudiera haber sido un tema para las próximas elecciones, pero el tema del impeachment, la interpelación del presidente, bueno, eso va a sacar todo la campaña, la atención mediática que hubiera sido dirigido a este tema, todo el impeachment se va a comer todo, y ahí Trump va a ir ganando en las cortes. Doctor Birsi, pero entonces Guatemala negoció bajo algún tipo de coerción este acuerdo con Estados Unidos. Toda negociación política internacional lleva un quid pro quo, ¿sí? Y sí, muchísima presión de parte del mismo presidente de Estados Unidos poniendo atención al tema. El mismo fue parte de su campaña electoral, ¿sí? Y está teniendo repercusiones políticas, no todas malas para el presidente, sino incluso Donald Trump está subiendo su aprobación entre latinos, y su aprobación entre hombres negros está a niveles récord para un republicano, récord, no se ha visto desde los años 40.
Entonces, y es porque hay resentimiento. Si Estados Unidos tiene una deuda moral, no es con los latinos, es con los afroamericanos. Si uno parte de que, pues obviamente sí, hubo una presión, esta foto donde está el secretario de Seguridad Interna, está el ministro del Interior guatemalteco, Degenhardt, y atrás el presidente Trump mirando, o sea, era una mirada de o me firma o me firma. Si uno parte de eso, ¿por qué pareciera entonces que si Estados Unidos ve a la región de los 3 países de Centroamérica como un problema completo, ¿verdad? Caravanas, salvadoreños, guatemaltecos, ¿por qué pareciera que los tratos son distintos para los países? Porque, digamos, ustedes lo han dicho, pareciera que el gobierno de Guatemala o no quiso negociar o no negoció con la fuerza que se requería. El Salvador logró algo. Honduras, pues, Pues ya vemos Salvador los ya problemas. tenía TPS. Claro, pero digamos, Estados Unidos a los hondureños no se los renovó. Entonces, ¿por qué pareciera, ingeniero, que se vean los 3 países un problema común, la migración, pero el trato es diferente? Yo no creo que sea el trato diferente. Yo creo que el doctor tiene razón. Las negociaciones que sean diplomáticas y esas herramientas diplomáticas creo que no están bien, no ha funcionado bien para Guatemala. No hemos negociado bien nosotros con Estados Unidos. La otra fecha que les decía ahorita era el 16 de julio. 16 de julio cambia la regla. Aparte de que existe eso y que se podría negociar, es decir, hay pautas para poder negociar, existe que ya no le pueden dar asilo a los centroamericanos si llegan ahí, si no pasan por un tercer país seguro. 2 opciones, uno que pasen por el tercer país seguro y le dan, si no pasan es denegado. Entonces quiere decir que es necesario el tercer país seguro para poder pedir asilo y de ahí del tercer país ya puede ir a Estados Unidos a probar a ver si le dan el asilo, inclusive si fue rechazado. Es decir, solicita el asilo, fue rechazado, puedo ir a Estados Unidos y en Estados Unidos ya me puede seguir el proceso. Claro, pero pareciera que esto está diseñado para que no pasen de Exactamente. Guatemala, porque México dijo no gracias. Ese es el reglamento que inicia el 16 de julio, en julio del 2019. Y el otro proceso es el proceso legal actual que existe, que está en la Corte de Constitucionalidad, en el cual le está diciendo la Corte de Constitucionalidad, le está diciendo al señor presidente, al Ejecutivo, le dice, mire, es importante negociar el acuerdo, no tiene funciones el ministro de Gobernación, sino que es necesario que sea una iniciativa de ley y esa iniciativa de ley pase al Congreso y el Congreso lo apruebe y que el Congreso apruebe el acuerdo. Simplemente es eso, hay una reflexión acerca de esa ley y ahí se puede discutir un poquito mejor y se pueden arreglar estos asuntos en los cuales estáis. México lo hizo. Es decir, México en el momento que ellos estuvieron ahí, igual tú me preguntabas anteriormente por qué Guatemala firma ahí, es porque hay una presión económica de parte de Estados Unidos, nuestro mercado mayor es Estados Unidos, y venía una guerra comercial entre nosotros y eso nos iba a perjudicar económicamente, iba a influir muchísimo en nosotros. Entonces había que ver cómo se subsanaba esa crisis en ese momento y era firmando el acuerdo, porque sí existía una. En México sucede eso, pero México tiene una mejor, digamos, disposición diplomática, va a Washington, el mismo canciller le dice al presidente que hasta que no solucione eso no regresa, va a Washington, reflexiona y vemos que en la frontera también hay un tema económico. Digamos, la mayoría de las maquilas que se encuentran y que el mercado estadounidense compra están en la frontera. Será hay una población enorme y llegaron a un acuerdo que a mí me parece muy bueno, es decir, sí, ustedes, inclusive ese reglamento dice, ustedes piden asilo pero regresen a su país, no se pueden quedar acá. Y México dice, ok, yo me regreso, pero entonces no me pidan a mí autorización para pasar, sino que denme libre paso. Entonces ya hay un acuerdo ahí de gana-gana. Claro. Nosotros, Guatemala, hemos perdido en ese acuerdo gana-gana. Es decir, sabemos que el Triángulo Norte somos 3 países pequeños, que pelear con una potencia pues es difícil. No estamos preparados para eso, pero tampoco podemos bajar la cabeza y decir todo sí, que es lo que ha ocurrido actualmente, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que la presión más fuerte también le cayó a México, ¿no? Es cierto que México no sufrió presión económica, y Trump logró que ahora México está cooperando, mandando militares para controlar la frontera sur. Contuvo Entonces, las caravanas. el gobierno de AMLO, ¿sí? Cooperando con la política migratoria de Donald Trump. Lo que aquí se sientan son las bases, es lo que estamos dando a conocer. Yo no tengo ningún problema con la manera que describió
los procesos, los elementos del acuerdo, y sí está diseñado para parar el fraude. Eso porque, bueno, porque de todos los que van, tal vez el 1%, ni eso, sí, es un refugiado de verdad. Bueno, se habla de tercer país seguro, la gente dice, bueno, Guatemala con la criminalidad y los homicidios que tiene, no puede ser, es que, perdón, es seguro para uno. Si a uno lo están persiguiendo en Honduras, ¿sí? Pasar de Honduras a otro lugar en Honduras, ya estás seguro. Entonces tenés que ser una amenaza específica. No hay mucha matanza, hay muchos asesinatos en Honduras y no es seguro, entonces yo me quiero ir. No es una razón para pedir asilo. ¿Sí? El estatus de refugiado tenés que ser personal y particularmente perseguido por ciertas razones, raza, género, político, sí, económico, persecución política, raza. etcétera. Doctor Virsi, pero ¿es realmente pues la firma de este acuerdo una solución al tema migratorio? ¿Realmente reducirá la migración de alguna forma? No, porque tenemos el efecto Trump. Han disparado las remesas. ¿Por qué han disparado las remesas? Porque el desempleo en Estados Unidos está a niveles más bajos récord. El nivel de desempleo hispano más bajo récord. El nivel de desempleo entre mujeres más bajo récord. El nivel de desempleo entre asiáticos más bajo récord. El nivel de desempleo entre todos, el nivel es más bajo. Entonces tienen más ingreso disponible y más miedo. No saben cuánto tiempo van a estar allá, entonces están mandando muchísimas remesas ahorita en este efecto. Ahora la economía de Estados Unidos va caminando en pleno empleo y eso es una atracción para la migración. Pero yo separo la migración ilegal de este tema de los refugiados, de la avalancha de gente que se les fue. Ya bajó un 80% en los últimos meses, ¿sí? Porque sí ha tenido éxito las políticas duras que ha implementado el presidente Trump. Yo creo el flujo migratorio de los migrantes de que van año tras año tras año allá no va a parar, va a subir, ¿sí? Lo mejor que podría hacer Estados Unidos es reconocer eso y tratar de elevar el número, se puede controlar y subir la cantidad de migrantes que se admiten. Entonces ahí hay cosas que se pueden negociar para Guatemala, que Guatemala pida la mitad de todos los trabajos agrícolas que se va a dar. Ahora bien, ingeniero Pérez, digamos, esto se da en el contexto de que acá en Guatemala hay un cambio de gobierno. O sea, digamos, lo que la administración de Jimmy Morales, pues no sé si llamarle negoció o se dio, pero lo que firmó, el gobierno de Alejandro Yamatei, por ejemplo, ha sido un poco crítico en cuanto a este acuerdo. ¿Tiene cancha el nuevo gobierno a partir de enero en renegociar esto, en pedir algunas condiciones, o definitivamente aquí lo que ya se firmó? No, yo creo que sí existen los mecanismos diplomáticos para poderlos negociar. Lo importante es ver si realmente existe una voluntad del presidente electo de entrar a esa negociación, ¿verdad? Y qué es el gana-gana que va a tener él. Entonces hay que ver. Ahorita no podemos decir, digamos, si va a ser. Yo no me aventuraría a decirle si va a hacer y va a mejorar el acuerdo, puesto que él es electo y ahorita no tiene esa capacidad de poder manipular. En cambio, Jimmy Morales y su equipo todavía puede él seguir, y lo que estamos viendo, la tendencia es que va a continuar igual. O sea, no hay ningún cambio en corto tiempo. Tenemos que esperar a que llegue el presidente electo, y el presidente electo ya tomará sus propias decisiones con su equipo de gobierno para ver qué es lo que hace. Ahorita puede decir que sí o puede decir que no, y mediáticamente le puede convenir o mediáticamente no le puede convenir, pero no sabemos exactamente qué es lo que hay. Yo lo que quería decir es, por ejemplo, un reto que sí le lanzaría yo al presidente electo Alejandro Yamatei es que vea que, y yo doy datos, ¿sí? Los que piden asilo es el 20%, el 80% es rechazado, ¿sí? Según una universidad que se llama Syracuse University. Ellos mandan datos donde dicen que los migrantes que más van son hondureños, siguen los salvadoreños, vuelven los guatemaltecos y por último los mexicanos. Y en este caso los tres tienen similares. Uno tiene de aprobación 23.5, Honduras, El Salvador, Honduras tiene el 21.2, Guatemala tiene el 18.8. O sea, sí hay un porcentaje bastante grande. Los casos, para mencionar, en Guatemala son 6.052, en El Salvador son 8.232, en Honduras son 6.240,
los casos de asilo representados son 42,000 casos, o sea, hay una cantidad que también hay, y esto Estados Unidos también lo negocia, es decir, hay una cosa que le llama dosificación, metering se llama en inglés, algo así, ¿verdad? Como dosificar. Ellos cuando entran en esa gran gama, y eso es mundialmente, son acuerdos mundiales con el ACUR, tienen que recibirlo por una ayuda humanitaria. Es decir, no todos van por una condición de delito van por una condición donde no se puede trabajar, donde las pandillas que son Guatemala, de El Salvador, Honduras y Guatemala son los mismos, no pueden vivir en su lugar, están amenazados en su propia casa, van menores que no los hemos tocado, es decir, van menores que no van acompañados, y todos ellos van a aportar a la economía de Estados Unidos en el área de construcción, de limpieza, de agricultura. Es decir, estas remesas que estamos recibiendo representan para Guatemala el 12% del PIB. Quiere decir que el reto del presidente es que eso quede, es proteger al migrante, es poder tener esas condiciones y negociar eso para los guatemaltecos, porque es una economía que nos está ayudando. Ahora, doctor Vircia, para concluir, Alejandro Yamatei, pues en varias ocasiones dice que está dispuesto a revocar el acuerdo. ¿Qué implicaciones podría tener para Guatemala el revocar el acuerdo migratorio con Estados Unidos? Pues no sé si dijo que lo va a revocar, lo que sí creo que el equipo de política exterior del doctor Alejandro Yamatei ha atinado bien. Sí, cómo van las relaciones con Estados Unidos. El tema del viaje a Venezuela, que medio mundo se volvió un tema polémico en Guatemala, para mí fue brillante. Sí, porque se lo puso ahí ya el nuevo presidente electo, con su equipo, denegado por Venezuela. Eso, créame, que ocasionó un mitin entre el presidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado. Quien no conocía a Yamatei lo conoció. Exactamente, es casi equivalente al reconocimiento de Jerusalén. Sí, que eso le funcionó muchísimo, sí, al presidente Jimmy Morales, sí, gracias a la conducta de la política exterior de Sandra Jovel. Lo quieran admitir o no, le funcionó. ¿Sí? Y eso le trajo buena cuenta al presidente Jimmy Morales en el sentido del apoyo de la administración Trump, que fue decisivo para otros temas. En caso de Venezuela, este viaje, el hecho que fue denegado, ¿sí?, le sirvió muchísimo al doctor Yamatei. Lo dejaré ahí. Bueno, muchas gracias a los dos por haber debatido con nosotros acerca de este tema que pues estamos al pendiente que va a pasar en los próximos días. Si se va, ya dijo la Dirección General de Migración que por el momento no se ha modificado, digamos, el promedio de deportados que año con año o los vuelos semanales, así que estaremos pendientes si hay alguna modificación o un vuelo masivo de refugiados o ciudadanos de otros países centroamericanos que en Guatemala. Nosotros nos vamos, gracias a Marinés también por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión.